Bien, vamos a seguir estudiando sobre la segunda unidad titulada Estequiometría y esta mañana vamos a abordar sobre reacciones químicas, los tipos de reacciones químicas, el balanceo de ecuaciones y el reactivo limitante y reactivo en exceso. Para ello es necesario considerar que cuando se estudia la química hay que entender que el corazón de esta ciencia son las reacciones químicas. Todo lo que ocurre en la materia sucede a través de reacciones químicas. De hecho, dentro del cuerpo humano, todo lo que sucede en el cuerpo humano es gracias a reacciones químicas. Y en el caso de la biología, se le conoce a todas estas reacciones químicas como metabolismo. Podemos definir entonces una reacción química como un proceso por el cual una o más sustancias, que vamos a denominar reactivos, se van a transformar en otras sustancias con propiedades diferentes a las que vamos a llamar productos. Es decir, en una reacción química, los enlaces entre los átomos que forman reactivos se van a romper para provocar un cambio o un fenómeno en su composición química. Ya hablábamos de los tipos de enlace y lo que provoca un enlace. Ahora, en la reacción, tenemos una molécula que está unida, todos sus átomos a través de enlace, pero que se van a romper al tener contacto con otra molécula. En ese sentido, hay una formación de nuevas sustancias con una composición distinta a las sustancias que empezaron la reacción. Entonces, el paso de un sistema de condiciones iniciales a condiciones finales totalmente distintas, la vamos a considerar como una reacción química. Tenemos un sistema 1, que es la etapa inicial, la vamos a considerar reactantes, y va a provocarse un cambio, que ese cambio es a través de una reacción química, y vamos a obtener condiciones finales llamadas productos. Los diferentes términos que pueden equivaler se van a emplear en el esquema que está representado. Tenemos un sistema 1, es decir, distintos tipos de compuestos o de elementos que van a entrar en una reacción química al ponerse en contacto y van a dar lugar a otros compuestos distintos. Hay condiciones iniciales y condiciones finales a la reacción. Y en una reacción química vamos a tener productos reactantes y productos finales, o denominadamente solamente productos. El sistema químico, que es lo que estoy hablando, sistema 1 y sistema 2, se va a definir o se va a caracterizar mediante una serie de propiedades que pueden ser específicas o particulares y lo van a distinguir de otro tipo de sistema. Por ejemplo, gracias a este tipo de sistemas es que van a darse fenómenos químicos particulares. Cuando se habla de reactante, en algunas ocasiones, se pueden manejar términos específicos a campo especializado. Por ejemplo, en los procesos industriales no se habla de reactantes, sino que se habla de materia prima. Y en los procesos metalúrgicos, donde se trabaja solamente con metales, no se le llama reactantes o materia prima, se le llama minerales o minas. Estos son asuntos de términos, pero al final vienen siendo lo mismo. Además, si retomamos lo que ustedes ya han estudiado en la educación secundaria y en otras asignaturas, la ley de conservación de la masa en una reacción química va a influir en que la masa del sistema en las condiciones iniciales es la misma masa en las condiciones finales. Quiere decir que según la teoría atómica, lo que ya estudiamos anteriormente, durante la reacción química solamente hay un reacomodo de los átomos. No va a haber una modificación completa en cuanto a la masa o al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo y el número de átomos que va a contener el sistema inicial y el sistema final son exactamente los mismos, porque hay que recordar que la materia no la vamos a destruir, solamente podemos provocar cambios en ella. Lo que va a provocarse es que hay un enlace distinto. Ahora,
Cuando hablamos de reacción química, obligatoriamente hay que hablar de una ecuación química, que es la forma de describir simbólicamente una reacción. Y es donde se van a mostrar las sustancias que reaccionan, que se vamos a llamar reactivos o reactantes, y las sustancias que se originan, es decir, los productos. Y podemos definir una ecuación química como la representación literal y numérica, es decir, esquemática, de una reacción química. Por ejemplo, está un ejemplo de reacción que dice que A más B va a ser igual a C más D. En este caso, los reactantes son A y B. Luego de la flecha con dirección hacia la derecha, se encuentran los productos que son C y D. En este caso, A, B, C y D vienen a ser aquellas fórmulas químicas de cada sustancia que se va a involucrar en la reacción, tanto reactivos como productos. La flecha horizontal va a representar el sentido de la reacción, indicando que A y B se transforman en C y D y se puede interpretar igual o bien para producir. Yo puedo decir, se mezcla A y B y la flecha la leo para producir C más D. La X que está sobre la flecha normalmente se puede representar para representar un catalizador. Un catalizador es un agente físico o químico que va a modificar la velocidad de la reacción. Únicamente, no va a modificar ni el tipo de producto que yo voy a obtener. Solamente es la velocidad de la reacción. Y en el caso de la Y, son las condiciones a las que las sustancias reactantes van a estar expuestas. Aquí puedo hablar de temperatura, puedo hablar de presión, puedo hablar hasta de luz solar en el caso de muchas reacciones biológicas. Y en el caso de las letras minúsculas A, B, C y D, van a representar números enteros mínimos o lo que van a representar es el número de unidades fórmulas de la sustancia. ¿De dónde sacamos ese A, B, C y D? Del balanceo. Por ejemplo, se presenta una reacción ya real que dice que el hierro reacciona con el agua y a una temperatura de 100 grados, a una presión de una atmósfera, se va a producir óxido de hierro 3 con una liberación de hidrógeno. Existen otro tipo de simbología dentro de la reacción, como lo pueden ver ahora, son los subíndices que hay una S, una L, una G y una flecha en dirección hacia arriba. Esto me va a indicar los estados de agregación, tal como se presentan en esta tabla. Por ejemplo, el signo más se utiliza para representar las fórmulas de reacción. Puedo no usar la flecha y puedo utilizar un igual y viene siendo lo mismo. Puedo utilizar una flecha doble que me va a indicar que hay reacciones reversibles. Si utilizo una G, indico que el reactivo o el producto se encuentra en estado gaseoso, como en el caso del hidrógeno en el ejemplo de la reacción del hierro con el agua. Si se fijan, tiene una G como subíndice, eso indica que ese hidrógeno se libera en forma de gas. Lo mismo que la flecha que va hacia arriba. Indico que hay un desprendimiento gaseoso. En el caso de la S, indico que el estado de agregación del reactivo o del producto es en estado sólido. La L, que el reactivo del producto está en estado líquido. Y si hay un AQ como subíndice, eso va a indicar que el producto o el reactivo se encuentra disuelto en agua o en una solución acuosa. La parte de disoluciones la vamos a abordar en la asignación que queda para esta semana. La flecha que lleva un triángulo en la parte superior indica que es necesario agregar calor para catalizar la reacción. Ya hablábamos que catalizar lo que va a provocar es un aumento en la velocidad de la reacción. Y también puedo, en lugar de ese triángulo, poner otro tipo de elemento que puede ser como un catalizador.
Ahora, para yo darme cuenta que sucedió una reacción química, debo de considerar que hay evidencias que demuestran la ocurrencia de la reacción. Una de las primeras ocurrencias, o la más común, es que hay un cambio de color, sabor u olor. Ahora, voy a referir a la parte de alimentos porque es un poquito más fácil de ejemplificarlo. Cuando tenemos una fruta, por ejemplo, hablemos de un banano, que la cáscara es amarilla, y a lo largo del tiempo esa cáscara se va oscureciendo, esa es la principal evidencia de todas las reacciones químicas que están sucediendo en esa fruta. Hay un cambio de color, sabor u olor. Igual en el agua, por ejemplo, para la parte de sanitaria en el agua. El agua no tiene olor, pero si se percibe un olor, un color o un sabor a ese producto, quiere ser un indicativo de que hay la presencia o que ha ocurrido una reacción química. Van a indicar entonces que las moléculas iniciales ya no están presentes a como empezaron o en la misma cantidad inicial. Por ejemplo, el cobre metálico es del color rojizo. Cuando se va oxidando, se forma un sólido de color verde que se conoce como óxido cúprico. Lo mismo que pasa con el hierro. El hierro, cuando se está oxidando, se nota un color pardo. Otra reacción es el desprendimiento de gas. Cuando se mezcla un sólido, por ejemplo, con una disolución acuosa, generalmente hay acompañamiento de una liberación de calor y un desprendimiento de determinado gas, como el ejemplo del hierro. Por ejemplo, cuando el zinc metálico tiene contacto con un ácido, por ejemplo, podríamos hablar de ácido clorhídrico, se empieza a producir cloruro de zinc y hay una liberación de hidrógeno. Otro indicativo de que ha ocurrido o que está ocurriendo la energía es la liberación una reacción es la liberación o absorción de energía calorífica. En todas las reacciones químicas van a ocurrir cambios de energía. Es decir, se puede absorber o se puede liberar energía en forma de calor, en forma de luz, en forma hasta de energía eléctrica. Por ejemplo, para producir energía nuclear, lo que se hace es que los compuestos nucleares como el uranio calientan agua. Hay una liberación de energía. Y ese calentamiento del agua provoca que el agua pase a un estado gaseoso y ese vapor lo que provoca es la movilización de ciertas turbinas. Ahí vamos a tener una reacción química utilizada para producir energía eléctrica. Ahora, esta liberación de energía puede darme una pauta para yo poder clasificar o agrupar las reacciones. Si en una reacción se libera energía en forma de calor, se le conoce como reacción exotérmica. Exo me va a indicar la liberación de energía calorífica. Y si es al contrario, es decir, la reacción absorbe calor, entonces se conoce como una reacción endotérmica. Por ejemplo, cuando el magnesio reacciona con oxígeno, se forma óxido de magnesio y lo que hay es una liberación de energía. Quiere decir que la reacción del óxido para formar óxido de magnesio es una reacción exotérmica. Y por último, otro indicativo de una reacción química es la formación de precipitados. Es decir, cuando hay sustancias que no se van a disolver en el líquido porque son mucho más densas, van a irse hasta el fondo del contenedor o lo que contenga el líquido. Este es el principal indicativo. Por ejemplo, si se tiene un componente que se llama nitrato de plomo 2 y se mezcla con uno que se llama yoduro de potasio, se forma yoduro de plomo, que es insoluble en agua. Entonces se puede lograr ver la parte de agua mezclada con otro componente que se llama nitrato de potasio y en la parte inferior al yoduro de plomo. Ahora bien, las reacciones tienen una serie de particularidades que permite clasificarla en 5 tipos más comunes. Hay reacciones de combinación, reacciones de sustitución simple, reacciones de doble sustitución
reacciones de descomposición y reacciones de oxidación y reducción. En el caso de las reacciones de combinación, lo que va a involucrar es una síntesis de compuestos a partir de elementos o de otros compuestos más simples. Un ejemplo de ello es la síntesis del óxido de magnesio a partir de sus elementos. Tenemos magnesio en estado sólido y oxígeno molecular, que es O2, en estado gaseoso. Hay una combinación o un arreglo de los átomos en el que el oxígeno va a ser el catión y el magnesio el anión. Si se fijan en los círculos celeste y amarillo, lo que se representa es el enlace. Y se va a producir óxido de magnesio. Es decir, a partir de dos elementos se forma un compuesto más complejo. Ahí es donde se empieza a combinar ciertas sustancias para producir otro. Otro tipo de reacción son las reacciones de descomposición, que es la inversa de las reacciones de composición. En este tipo de reacciones particulares, solamente hay un reactivo, el cual se va a descomponer en otros elementos o compuestos más simples, que es lo contrario. Las reacciones de descomposición es lo contrario a la decomposición. En la decomposición se parte de sustancias simples a sustancias más complejas. Y en las reacciones de descomposición, que es las que estamos estudiando ahorita, hay sustancias complejas que se separan en sustancias simples. Por ejemplo, el ácido carbónico en disolución acuosa se va a separar en agua en estado líquido y una liberación de dióxido de carbono. Otro tipo de reacciones químicas son las de sustitución simple, que son bastante interesantes, puesto que involucra una sustitución de un elemento libre por otro elemento de un compuesto. Hay un desplazamiento, también se le conoce como reacciones de desplazamiento simple. Por lo regular, van a ocurrir en soluciones acuosas. El agua va a facilitar este desplazamiento. El ejemplo que se presenta es la sustitución del zinc por el ion cobre. Por ejemplo, se ponen en contacto zinc metálico en estado sólido más cloruro de cobre. El cloruro de cobre está en una disolución acuosa, está disuelto en agua. Una vez que se ponen en contacto y ocurre la reacción, lo que se va a obtener es cloruro de zinc en la disolución y cobre en estado sólido como precipitado. Es decir, el zinc va a desplazar todo átomo que haya en la reacción de cobre y lo va a dejar por fuera de la reacción. Ahora, otro tipo de reacciones de sustitución es la de doble sustitución. Ocurre lo mismo que en el caso del anterior, y estas reacciones se conocen como metatesis. Y en el caso de este tipo de reacciones ocurre lo mismo que en las reacciones de simple sustitución, siempre en disolución acuosa. En estas reacciones, los cationes y los aniones lo que van a hacer es intercambiar las fracciones asociadas. Es decir, lo que va a haber es un intercambio. Tenemos nitrato de plata que reacciona con cloruro de sodio. Y lo que va a producir es cloruro de plata más nitrato de sodio. ¿Qué quiere decir? El ion nitrato libera a su fracción asociada, que es la plata, y toma la fracción asociada del ion cloro, que es el sodio. Lo que hay es un intercambio de esos iones asociados. Y por último, se analizan las reacciones de tipo redox, que de esta vamos a estar estudiando en unidades más adelante. Y son aquellas que van a ocurrir mediante la transferencia de electrones. Aquí hay que considerar que hay sustancias que pierden electrones y a la sustancia que pierde electrones se le conoce como una sustancia oxidada. Y hay otras sustancias que ganan electrones que se les conoce como sustancias reducidas. Y aquí el término de reducción
a algunos nos cuesta identificar que la reducción significa ganar. La mayoría de las reacciones químicas y la mayoría de reacciones de interés en muchos campos de aplicación son de tipo redox. Por ejemplo, la combustión de hidrocarburos, de gasolina, de diésel, son reacciones de tipo redox. Por ejemplo, la función que hacen los blanqueadores de tipo doméstico, hablemos de cloro comercial, que en realidad se llama hipoclorito, también son de tipo redox. En el caso, por ejemplo, de una batería de carro, en su interior lleva a cabo reacciones de este tipo. Ahora, tal como se muestra en esta representación, se tiene una reacción del zinc más sulfuro de hierro que producen sulfuro de zinc más hierro. Ahora, en este caso, el átomo neutro es el zinc. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que mientras una sustancia no forme enlaces, normalmente está en un estado neutro, es decir, sus cargas positivas, que son los protones, y electrones, que son los negativos, son iguales. A la hora de reaccionar con el sulfuro de hierro, va a perder 2 electrones. Es decir, se va a reducir. Perdón, va a ganar 2 electrones, se va a reducir. El agente oxidante es el sulfuro de hierro. El ion que tenemos ahí, que es el azufre, lo que va a hacer es tomar al zinc. Se van a liberar los 2 electrones del zinc, que los va a tomar el hierro, y el hierro pasa a ser una molécula neutra. Es decir, vamos a tener agente reductor, agente oxidante. Y la forma oxidada del zinc se va a notar en el compuesto que ha formado con el azufre, que en este caso es el sulfuro de zinc. Ahora bien, hay que considerar, y al inicio les decía, que lo que hay es un reacomodo de átomos, no hay una pérdida ni de masa ni de volumen. Para eso se plantea el balanceo de ecuaciones. El balanceo de ecuaciones consiste en igualar el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Hay que recordar que la ecuación tiene 2 lados que están separados por la flecha. El lado izquierdo representa el lado de los reactivos o reactantes y el lado derecho el lado de los productos. Para balancear, lo que hacemos es anteponer números enteros positivos que los denominamos como coeficientes estequiométricos. Existen ciertos lineamientos y el primero es que los subíndices de un compuesto son fijos. No pueden cambiarse al balancear. Lo que yo cambio son números enteros al inicio de la molécula. Además, debo de considerar que los coeficientes empleados deben de ser números enteros lo más pequeños posibles. Y el coeficiente que yo anteponga a cada molécula o a cada fórmula de la molécula va a multiplicar cada número en la molécula. Por ejemplo, tenemos una molécula que se llama KClO2. Ese 2 que está como subíndice en el oxígeno, yo no lo puedo cambiar, es intocable. El que yo puedo modificar es el 2 que está antepuesto al potasio. Ese 2 va a multiplicar al potasio, al cloro y a los 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, a la hora que yo balanceo y coloco ese 2, voy a tener 2 átomos de potasio, 2 átomos de cloro y 4 átomos de oxígeno. Que eso es lo que me va a permitir el balanceo. Ahora, existen varios tipos de
formas de balancear está el método por tanteo, que es uno de los más comunes, el balanceo redox, que no lo vamos a explicar en esta parte, sino más adelante, y el método algebraico. Cuando se balancea por tanteo, normalmente hay literatura que recomienda primero balancear el elemento metálico o los metales que existan en la reacción. Luego el no metal, y aquí me refiero a no metales distintos al hidrógeno y al oxígeno. Y por último, balancear al hidrógeno y luego al oxígeno. Entonces, empezamos con el metal, luego del no metal, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. Este método también se le conoce como método de la inspección simple y es meramente visual. Por eso se habla de tanteo, porque lo que se va es probando y ir determinando a ambos lados de la reacción cuántos elementos tengo. Por ejemplo, se tiene la reacción de ácido fosfórico con hidróxido de calcio para producir fosfato de calcio más agua. Y lo vamos a balancear por el método de tanteo. Lo primero que hacemos es contabilizar cuántos átomos de cada elemento tengo a cada lado. Para efectos de la presentación yo lo hice en tablas, pero se puede hacer directo. Si se les hace mucho más fácil trabajarlo en tabla, pues no hay una norma específica cómo se debe desarrollar. En el lado de los reactantes tengo 3 hidrógenos en el ácido fosfórico y 2 en el hidróxido. Por lo tanto, en el lado de los reactivos, en total tengo 5 átomos de hidrógeno. En el lado del producto tengo 2 átomos de hidrógeno en el agua, nada más. Por lo tanto, tengo 3 hidrógenos más en el lado de los reactantes. En el caso del fósforo, tengo 1 en el lado de los reactantes y 2 en el lado del producto. Y el oxígeno tengo en el lado de los reactivos 4 en el ácido y 2 en el hidróxido. Tengo 6. Y en el caso del producto tengo 8 en el fosfato de calcio y 1 en el agua. Pero ahí sería 9. Y en el caso del calcio, tengo 1 en el lado de los reactantes y 3 en el lado de los productos. La reacción no está balanceada. Ahí está el error en el caso de los productos del oxígeno, que sería 8 más 1. Para eso paso a balancear. Lo primero que voy a balancear es el metal. En este caso sería el calcio. Ubico un coeficiente estequiométrico en el lado de los reactantes y puede ser un 3. Y de esa manera tengo 3 calcios en el lado de los reactantes y 3 calcios en el lado de los productos. Sin embargo, ese 3 que está en color celeste va a afectar tanto al oxígeno y al hidrógeno del hidróxido. Estoy en este, aquí. Va a afectar a estos dos. Por lo tanto, sigo balanceando al no metal, diferente al hidrógeno y al oxígeno, que es el fósforo. Tengo 2 en el lado del producto, que es en el caso del fosfato de calcio, y tengo 1 en el lado del ácido, en los reactivos. Por lo tanto, antepongo un coeficiente estequiométrico al ácido fosfórico, que sería 2. Ahí tengo 2 por 1, que es en el caso del fósforo, estoy en esta parte de aquí. Ahorita estoy en este. Ahorita estoy en este de aquí. Tengo 2 por 1 en el fósforo, tengo 2 fósforos, y en el caso del fosfato de calcio, este de aquí, tengo 2, que es el número que está fuera del paréntesis,
por 1, que es el fósforo, y tengo 2. Hasta este momento, y con los dos coeficientes estequiométricos, 2 y 3 que antes puse, tengo balanceado el calcio y el fósforo. Los hidrógenos no están balanceados. Tengo 2 por 3, 6, más 3 por 2, 6. Tengo 12 hidrógenos en el lado de los reactivos y solamente 2 en el lado del producto. De acuerdo a las recomendaciones de balanceo, indican que balancee primero al hidrógeno antes que al oxígeno. En el lado de los productos solo tengo una molécula que contiene hidrógeno y me sale fácil porque necesito un número que multiplicado por 2 me dé 12, que sería 6. Y luego, cuando ya tengo balanceado el hidrógeno, procedo a balancear el oxígeno. Que en la mayoría de los casos, siguiendo este orden, el oxígeno queda balanceado al final de que yo balanceé el hidrógeno. Entonces tengo el oxígeno, comienzo a contabilizar desde el lado de los reactantes. 2 por 4, 8, más 3 por 2, 6, serían 14. 14 átomos de oxígeno en el lado de los reactantes. Y en el lado del producto tengo 2 por 4 oxígenos que están en el fosfato de calcio, tengo 8, más 6 por 1, tengo 14. De esa manera está balanceada la ecuación. Es decir, queda 2H3PO4 más 3Ca o H2 va a ser igual a 1, cuando trabajamos con 1 no se antepone el valor, Ca3PO4 2 más 6H2O. Luego puedo volver a contabilizar para ver si la reacción estuvo bien balanceada. Tengo 6 hidrógenos en el caso de los reactantes, más 6 en el lado del hidróxido. Recuerden, el 3 va a multiplicar al 2 que está fuera del paréntesis. Y luego ese valor sería 6, va a multiplicar a todo lo que está dentro, que en este caso es el hidrógeno y el oxígeno. Y en el caso del producto sería 6 por 2. El fósforo, tengo 2 átomos de fósforo en el lado de los reactivos. Y en el lado del producto tengo 2, que es el 2 que multiplica tanto al fósforo como al oxígeno. Del oxígeno voy a tener 2 por 4, 8, y 3 por 2 por 1, 6. Voy a tener 14 átomos de oxígeno. Lo mismo que en el caso de los productos. Tengo 2 por 4, 8, más 6 por 1, y me va a dar 14. Y en el caso del calcio también. Tengo 3 por 1, 3 calcios para el lado de los reactivos. Y en el caso del producto, tengo un subíndice que me indica 3. Lo único que voy a anteponer son los números que están en celeste, que deben de ser números enteros positivos. Esos son los únicos que yo voy a modificar y me van a afectar a toda la fórmula. Ahora, el otro método de balanceo es el método algebraico. Este método consiste en desarrollar ecuaciones lineales. Lo primero que hago es revisar si la ecuación no está balanceada. En el lado de los reactivos tengo un átomo de aluminio y en de los productos tengo 2. El oxígeno tengo en el hidróxido de aluminio que reacciona con ácido sulfúrico y va a producir sulfato de aluminio y agua. Tengo oxígeno 3 por 1, 3, más 4, 7 átomos de oxígeno en el lado de los reactantes. En el lado de los productos, que es después por el lado derecho de la flecha, tengo 3 por 4, 12, más 1, 13. Y en el hidrógeno tengo, en el lado de los reactantes, 3 por 1, 3, más 2, 5. Y de los productos solamente tengo 2, que es en el caso del hidrógeno que está en el agua. Y en el azufre tengo 1 en el lado de los reactantes, en el ácido sulfúrico,
y 3 por 1, 3 en el lado del producto, que es en el sulfato de aluminio. La reacción no está balanceada. Tengo más aluminio en el lado de los productos, más oxígeno en el lado de los productos, más hidrógeno en el lado de los reactivos y más azufre en el lado del producto. Tengo que balancearlo y lo voy a hacer por el método algebraico. Lo primero que hago es asignar una variable a cada molécula de toda la ecuación. Aquí yo trabajé con A, B, C y D. Y luego empiezo a trabajar de acuerdo al conteo de átomos en cada molécula, mis ecuaciones matemáticas. Empiezo con el aluminio. Hay un aluminio en A y 2 aluminio en C. Mi ecuación queda 1A igual a 2C. Ahora en el caso del oxígeno, tengo 3 por 1, 3 en A, 4 en B, 12 en C y 1 en D. Mi ecuación matemática quedaría A más 4B va a ser igual a 12C más D. Lo que voy haciendo es cuantificando cuánto hay en las variables que yo indiqué de cada especie de átomo. Lo mismo con el hidrógeno. Tengo 3 por 1, 3 en A, más 2B, en el C no tengo, más 2D. Mi ecuación quedaría 3A más 2B igual a 2D. Y en el caso del azufre, solamente tengo en B y en C. Tengo 1B igual a 3C. Cuando ya tengo todas las ecuaciones lineales para cada uno de mis elementos que forman parte de la ecuación, procedo a sustituir. Aquí lo que hago entonces es asignar un valor cualquiera, yo me gusta trabajar con 1, a la variable que más veces se repite. En este caso tengo C en 3 ecuaciones y B. Yo sustituí C, puedo haber trabajado con B. Y yo considero que C es igual a 1. Luego, en las reacciones más cortas, empiezo a encontrar el valor de A y de B. Si se fijan, A va a ser igual a 2 veces el valor de C. Y B va a ser igual a 3 veces el valor de C. Por lo tanto, sustituyo el valor de C en la ecuación del aluminio y sería A igual a 2 por 1, que es el valor de C. Y determino que el valor de A es igual a 2. Luego, para determinar el valor de B, sustituyo el valor de C, que yo dije que 1. Sería 3 por 1 igual a 3. El valor de B es de 3. Ahora ya conozco el valor de A, B y C. Me falta el valor de D. Que si se fijan, la ecuación del hidrógeno es más corta, por lo tanto sería mucho más fácil. Empiezo a sustituir. Tengo 3A más 2B igual a 2D. Conozco el valor de A, el de B, y voy a encontrar el de D. 3 por 2, que vale A, más 2 por 3, que vale B, igual a 2 veces el valor de D. Multiplico y sumo, que sería 6 más 6, que eso me va a dar 12, igual a 2D. El 2 que está multiplicando a la D pasa a dividir y D es igual a 6. Ahora ya tuve o ya determiné los valores de cada una de las variables. A vale 2, B vale 3, C vale 1 y D vale 6. ¿Qué son esos valores que tiene cada una de esas variables? Los coeficientes estequiométricos que yo voy a asignar a cada uno de los compuestos. Porque se supone que ya los identifiqué. Ubico entonces el 2 a mi compuesto A, el 3 al compuesto B, que es lo que vale B, 1 al compuesto C, que en este caso el 1 no se escribe, solo lo puse ahí para que vieran de dónde va saliendo cada valor.
y 6 al compuesto D. De esa manera, la ecuación ya está balanceada. ¿Qué me queda? Comprobar. Para el caso del aluminio, en el lado de los reactivos, tengo 2 por 1, 2. Y en el caso del aluminio en los productos, 1 por 2, 2 aluminio. En el caso del oxígeno, tengo 2 por 3, 6, más 3 por 4, 12. Sería 6 más 12 igual 18 átomos de oxígeno. Y en el caso del producto tengo 1 por 3, 3 por 4, 12, más 6 por 1, 6. Serían 12 más 6 igual a 18 átomos de oxígeno en el lado de los productos. Y en el caso del hidrógeno, sería 2 por 3, 6, más 3 por 2, 6. Tengo 12 átomos de hidrógeno en el lado de los reactivos. Y en el caso del lado del producto, tengo 6 por 2, 12. Y el azufre, tengo 3 por 1, 3 para el lado de los reactivos y 3 que está fuera del paréntesis por 1, 3. De esa manera tengo balanceada mi ecuación a través del método algebraico. Ambos métodos son válidos, lo único que tienen sus diferencias. En el método algebraico lo que tengo que plantear son las ecuaciones y en el de tanteo, pues si no me da un valor, lo borro y lo cambio por otro. Ahora, el balanceado de ecuaciones me va a permitir trabajar con ciertos datos a la hora de calcular o realizar ciertos cálculos estequiométricos. Cuando se trabaja con ecuaciones balanceadas, es fácil tener la impresión de que las reacciones siempre van a llevarse a cabo con el uso exacto de las proporciones de reactivos. Sin embargo, muchas reacciones se realizan cuando una cantidad en exceso de uno de los reactivos y hay una cantidad limitante. Por eso se trabaja con reactivo limitante y reactivo en exceso. En el caso de la estequiometría, que es lo que hemos estado estudiando en estos últimos encuentros, es la parte de la química que va a trabajar con cálculos de las cantidades de sustancias puras que van a participar en las reacciones químicas. Y en este tipo de cálculos debe de considerarse entonces que la estequiometría se basa en leyes experimentales que la van a gobernar. Dichas leyes son conocidas como relaciones estequiométricas. Y hay una relación estequiométrica que se conoce como ponderal y es una relación masa-masa. Y esta relación se va a realizar en base a las leyes ponderales y la relación molar de la ecuación balanceada. Es decir, cuánto es mi masa y cuánto es el balance que me dio para cada átomo. Luego está la relación volumétrica, que es volumen-volumen, y se realiza solamente para sustancias gaseosas, que es imposible determinar el peso, y es en base a la ley de combinación de los volúmenes, que en otra unidad la vamos a estudiar. Y por último se estudia con la relación estequiométrica masa-volumen, y va a consistir en una relación de moles, por lo tanto de la masa, de una sustancia con el volumen de una sustancia gaseosa a cierta presión determinada. Entonces, se tiene la reacción de hidróxido de hierro con ácido sulfúrico para producir sulfato de hierro y agua. La principal relación cualitativa es que hay 2 moles de hidróxido de hierro 3. ¿De dónde saco los 2 moles? Del coeficiente estequiométrico de mi ecuación balanceada. Por lo tanto, para los cálculos estequiométricos es necesario saber balancear la ecuación y que el balanceo esté correctamente hecho. Se va a mezclar ese hidróxido de hierro 3 con 3 moles de ácido sulfúrico y va a producir 1 mol de sulfato de hierro 3
y 6 moles de agua. Ahora, esa es la relación cualitativa. Puedo trabajar a nivel de masa o con la relación ponderal masa-masa cuando trabajo con la relación molar, que son los coeficientes estequiométricos 2, 3, 1 y 6, y las masas, en este caso, moleculares, o las masas molares, que son las que están plasmadas. Tengo 2 moles por la masa molar del hidróxido de hierro 3, que es 107 gramos mol sin decimales, más 3 por 98 gramos mol, que es la masa molar del ácido sulfúrico, va a ser igual a 400 gramos mol, que es la masa molar del sulfato de hierro 3, más 6 por 18 gramos mol, que es la masa molar de 6 moles de agua. Sin embargo, normalmente es más común referirse en estequiometría a la ley de composición constante o proporciones definidas. Esta ley lo que plantea es que cuando 2 o más elementos se van a combinar para formar uno o más determinados compuestos, lo hacen siempre en una relación fija o en una proporción en masa fija o invariable, que es lo que hemos estado estudiando. La masa no se va a modificar. Por ejemplo, en la síntesis del agua o en la composición del agua, se van a mezclar 2 moles de hidrógeno molecular más 1 mol de oxígeno molecular. Y lo que vamos a obtener son 2 moles de agua. Desde aquí se obtiene 2 moles más 1 mol, va a ser igual a 2 moles en una relación molar de un compuesto más complejo. Ahora, si trabajamos desde una relación de masas, que sería 4.03 gramos mol por 31.9988 gramos mol del oxígeno, me va a dar un compuesto o un total de compuestos de 36.0304 gramos mol. Ahora, si relaciono entonces las masas de hidrógeno y oxígeno para formar agua, sería dividirlas y establecer que la masa molar del hidrógeno la voy a dividir entre la masa molar del oxígeno. Y eso me va a dar de 1/8. Este 1 sobre 8 me va a indicar que cuando el oxígeno y el hidrógeno se unen para formar agua, siempre la masa del oxígeno debe de ser 8 veces mayor que la masa del hidrógeno, independientemente las condiciones a que se lleven a cabo las reacciones. Ahora, existen muchas reacciones en las que las proporciones de reactantes no son las necesarias para obtener cierta cantidad de producto deseado. Y en estas circunstancias, entonces, es que se tienen 2 tipos de reactivo. Hay un reactivo limitante y hay un reactivo en exceso. El reactivo limitante es aquel que interviene en menor proporción, es el que se va a acabar primero. Por ejemplo, si vamos a hacer un sándwich de mermelada y se termina la mermelada antes que el pan, el reactivo limitante es la mermelada y me va a sobrar pan, que es mi reactivo en exceso. El reactivo que no se acabó es el reactivo en exceso y el que se terminó completamente antes del otro se conoce como reactivo limitante. Por ejemplo, 10 gramos de hidróxido de sodio reaccionan con 18 gramos de cloruro de magnesio para producir 6.12 gramos de hidróxido de magnesio y cloruro de sodio. Determinar el reactivo limitante, la cantidad teórica en gramos que se produce de hidróxido y la cantidad de sal. Y la cantidad de reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Lo primero, o el primer paso, es plantear la ecuación química y balancearla. Aquí ya está balanceada. Quiere decir, NaOH más MgCl2 va a ser igual a MgOH2 más NaCl. Antepongo un 2 al hidróxido de sodio en el caso de los reactivos y un 2 al cloruro de sodio y de esa manera tengo balanceada la ecuación. Ahora, el segundo paso,
es determinar la masa molar de los reactivos. Los reactivos son hidróxido de sodio, que tiene una masa molar de 39.9971. Los valores que están ahí los saqué de la tabla periódica. Y determino la masa molar del cloruro de magnesio, que sería 24.035 gramos mol más 2 por 35.4527. Y esto me va a dar un valor de 95.2104 gramos mol. Tengo entonces la masa molar del hidróxido de sodio y la del cloruro de magnesio. Cuando ya tengo estas masas, el tercer paso es determinar cuántos moles reaccionan de cada reactivo. Para eso utilizo la fórmula de que los moles va a ser igual a la masa de la sustancia entre la masa molar. Para en el caso del hidróxido de sodio, el enunciado del ejercicio dice que tengo 10 gramos de hidróxido. Y el hidróxido tiene una masa molar de 39.9971. Quiere decir que en este ejercicio particular van a reaccionar 0.25 moles de hidróxido de sodio. Lo mismo hago con el cloruro de magnesio. Estoy solamente en la parte de los reactivos ahorita. Con la misma fórmula de que N va a ser igual a M minúscula sobre M mayúscula, voy a determinar los moles de cloruro. El ejercicio en el enunciado dice que tengo 18 gramos de cloruro de magnesio. Ese valor lo divido entre el cálculo que acabo de realizar de la masa molar del cloruro de magnesio. Me da un valor en moles de 0.1973. Esos dos valores los voy a utilizar para determinar el reactivo limitante junto con mi ecuación química balanceada. Y empiezo a plantear reglas de 3. Primero lo voy a hacer para el caso de el hidróxido de sodio. Y digo, de acuerdo a la ecuación, ahorita estoy en la ecuación. Ahorita estoy aquí, lo que voy a leer ahorita. Dice, 2 moles, el 2 es el coeficiente estequiométrico, de hidróxido de sodio van a producir 1 mol de hidróxido de magnesio y 2 moles de cloruro de sodio. Y eso es lo que yo planteo en mi regla de 3. Yo digo que con 2 moles de hidróxido de sodio voy a obtener 1 mol de hidróxido de magnesio. Hago una regla de 3 para cada uno de los productos. Pero realmente en las condiciones que me da el ejercicio, yo no tengo 2 moles de hidróxido de sodio. Yo tengo 0.25 mol de hidróxido de sodio. Y ahí es lo que yo quiero determinar, que por cada 0.25 mol de hidróxido de sodio, ¿cuántos moles, que son la X, de hidróxido de magnesio obtengo? Hago la multiplicación y la división de la regla de 3 y obtengo que a partir de 0.25 mol de hidróxido de sodio, yo voy a obtener 0.125 moles de hidróxido de magnesio. Lo mismo hago para el otro producto que es cloruro de sodio. A partir de 2 moles, esta primera línea la copio tal cual de la ecuación. 2 moles de hidróxido de sodio van a producir en esa reacción 2 moles de cloruro de sodio. Realmente yo tengo 0.25 moles de hidróxido de sodio de acuerdo a lo que me da el ejercicio. ¿Cuántos moles de cloruro de sodio puedo obtener a partir de esa cantidad? Sería 0.25 moles por 2 moles de cloruro de sodio entre 2 moles de hidróxido de sodio. El resultado es de 0.25 mol de cloruro de sodio. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los 0.25 moles de hidróxido de sodio, yo voy a obtener 0.125 moles de hidróxido de magnesio y 0.25 moles
de cloruro de sodio. Esos mismos cálculos hago para el otro reactivo, que sería cloruro de magnesio, que tengo 0.1973 moles. Y empiezo a plantear mi regla de 3. Un mol de cloruro de magnesio va a producir un mol de hidróxido de magnesio. Pero realmente se tiene 0.1973 moles de cloruro de magnesio. A partir de eso necesito calcular que con esa cantidad de 0.1973, ¿cuántos moles de hidróxido de magnesio obtengo? Y me va a dar que obtengo los mismos 0.1973 moles de hidróxido de magnesio. Y calculo de la misma manera cuánto cloruro de sodio obtengo a partir de cloruro de magnesio. Tengo que con un mol de cloruro de magnesio voy a obtener 2 moles de cloruro de sodio. Realmente el ejercicio o las condiciones que se plantean dicen que solamente se tiene 0.1973 moles de cloruro de magnesio. Y esos 0.1973 moles de cloruro de magnesio me van a permitir obtener 0.3947 moles de cloruro de sodio. Ahora, ¿cómo identifico cuál es mi reactivo limitante? Cuando las cantidades obtenidas con un determinado reactivo son mínimas. En este caso, el hidróxido de sodio me permite obtener 0.1250 moles de hidróxido de magnesio. Si se fijan, esta cantidad es menor que lo que yo produzco con cloruro de magnesio. Por lo tanto, mi reactivo limitante es el hidróxido de sodio, porque no me deja producir más que el cloruro de magnesio. Es decir, con el reactivo con el que yo obtengo menor cantidad de productos, ese es mi reactivo limitante. Ahora ya identifiqué que de los dos reactivos que yo tengo, en este caso tengo hidróxido de sodio y cloruro de magnesio, mi reactivo limitante es el hidróxido de sodio. Ese es mi reactivo limitante. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a obtener al final de la reacción hidróxido de magnesio, cloruro de sodio y una pequeña cantidad de cloruro de magnesio que no reaccionó. ¿Por qué? Porque ya se había acabado el otro reactivo. Ese es el primer inciso que me pide el ejercicio. Determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Ahora, me pide también determinar cuánta es la cantidad que yo obtuve de cada producto. Y me la piden en gramos. ¿Qué quiere decir? Que las cantidades molares que yo obtuve son estas dos, las que estoy encerrando en amarillo. Esas son las cantidades de productos que obtuve. Y lo que voy a hacer es convertirlas de moles a gramos. Para eso, vuelvo a usar la misma fórmula de que los moles van a ser igual a la masa de la sustancia entre la masa molar. Y despejo la masa de la sustancia, que es la M minúscula. La masa molar, que es la M mayúscula, está dividiendo, pasa a multiplicar. Por lo tanto, para determinar los gramos de hidróxido de magnesio que obtengo, basta con multiplicar los moles por su masa molecular, con la masa molar. Esta la calculo a través de los datos que me da la tabla periódica. La multiplicación de 0.125 moles por 58.3266 gramos mol me va a dar que yo obtengo 7.2908 gramos de hidróxido de magnesio. Lo mismo hago con el cloruro de sodio. Tengo 0.25 mol, que es lo que me obtuve, por su masa molar, que es 4428 gramos mol. Y me da un valor de 14.6107 gramos para la sal, que es el cloruro de sodio. Luego, y por último, me piden calcular
¿cuánta fue la cantidad de reactivo en exceso que quedó sin reaccionar? Hay que recordar que el reactivo en exceso es el cloruro de magnesio. Y el ejercicio plantea que se mezclan 18 gramos de ese cloruro. Para eso yo planteo una regla de 3 y digo que a partir de 1 mol de cloruro de magnesio se obtienen 2 moles de hidróxido de sodio. ¿Cuánto cloruro de magnesio se utilizó para conseguir 0.25 moles de hidróxido? Quiere decir que se necesitaron 0.125 moles de cloruro de magnesio para producir los 2 moles, perdón, para reaccionar con 2 moles de hidróxido de sodio. Fueron necesarios 0.125 mol de cloruro de magnesio para reaccionar con 0.25 moles de hidróxido de sodio. Luego lo que hago es determinar la cantidad gastada y es convertir con la misma fórmula que acabo de usar a cuántos gramos equivalen esos 0.125 moles de cloruro de magnesio. Multiplico los moles de la sustancia por su masa molar y obtengo que se gastaron 11.9023 gramos. Quiere decir que para determinar el excedente, yo voy, que es lo que me interesa y lo que me están preguntando, a restar a la cantidad que se mezcló con la cantidad que se gastó. Se mezclaron 18 gramos, que es el valor que me da el enunciado del ejercicio, menos los 11.9023 gramos, que son los que se gastaron. Estos 11.23 provienen de este cálculo. Luego realizo la resta y el excedente o lo que sobró de cloruro de magnesio, que es mi reactivo en exceso, son 6.0978 gramos de esta sustancia que no reaccionaron, que quedaron tal cual. Ahora, este cálculo también me permite determinar el rendimiento de la reacción. Y existen dos tipos de rendimiento. Hay un rendimiento real, que es la cantidad medida, lo que en realidad se obtuvo en cualquier reacción química. Y hay un rendimiento teórico, que es la cantidad que se calcula o se hace a lápiz y a calculadora. Y es lo que se obtendría si todo el reactivo se convirtiera en producto. Ahora, el rendimiento porcentual de la reacción lo determino dividiendo el rendimiento real entre el rendimiento teórico multiplicado por 100, para expresarlo en porcentaje. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, voy a determinar la eficiencia o la capacidad de lograr el efecto que yo esperaba en la reacción. El rendimiento real se plantea en el enunciado. Me dicen que se produjeron 6.12 gramos de hidróxido de magnesio. Y el rendimiento teórico, lo que calculamos, dio como resultado que se produjeron 7.2908 gramos de hidróxido de magnesio. El rendimiento real lo voy a dividir entre el rendimiento teórico, que es 7.2908 gramos. Y lo voy a multiplicar por 100, el resultado de la división. Por lo tanto, el rendimiento porcentual de esa reacción es de 83.9414%. Es decir, voy a dividir el valor que ya me da el enunciado del ejercicio entre el rendimiento o la cantidad que yo calculé o que yo estimé en todos los cálculos que hice para determinar el reactivo limitante y la cantidad de producto obtenido. Muy bien.